El semi-retirado dictador se quejó de que el editorial del periódico había hecho mención a las oscuras circunstancias en que murió Osvaldo Payá Sardiñas. La exagerada reacción de Castro no parece una movida muy inteligente porque termina por resaltar lo que le desfavorece en vez de lo que le conviene. Castro citó párrafos del editorial como el que habla de que el gobierno autoritario sigue acosando a los disidentes, pero omitió el grueso o la esencia del escrito que a grandes rasgos condena la política norteamericana y llega incluso a pedir el restablecimiento de relaciones diplomáticas, algo que aclara el texto no necesita la aprobación del Congreso. De este modo, Fidel Castro coloca un elemento extraño e inesperado en el debate. Esta aparente incoherencia alimenta las teorías de que en el fondo La Habana saca provecho al diferendo con Washington. También podría poner de manifiesto el hecho de que nadie, ni siquiera Raúl, se atreve aún a callarle del todo la boca al disparatado habitante de Punto Cero. Bueno, muy bien, tenemos en la mesa a Carlos Alberto Montaner. Muchísimas gracias por estar acá, comentarista, ¿no?, de CNN en español, escritor, ensayista. Y tenemos a Osmín Martínez, que es el subdirector del diario Las Américas, que nos visitó ya hace poco acá y tan buena impresión causó que decidimos volverlo a invitar. Ante las numerosas cartas que llegaron. Fueron tremendas, ¿no? Cartas amarillas. A ver, Carlos Alberto, un poco que pensando en lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Fidel Castro critica el artículo del New York Times, pero en el fondo también hace una larga cita. Él incluye prácticamente todo el artículo en su cita. Es decir, él está satisfecho. Lo que pasa es que él no puede aceptar ningún tipo de crítica, por pequeña que sea, pero él está satisfecho con el fondo del asunto, que es la solicitud de la reanudación de relaciones. Eso es algo o del fin del embargo. Pero hay un elemento nuevo, porque la discusión sobre el embargo es vieja, por supuesto, pero el artículo dice que se pueden restablecer relaciones diplomáticas y que eso no necesita, como el embargo, una aprobación del Congreso. Es una incitación a un camino que me pregunto yo, ¿es posible? Yo creo que es posible. Realmente en la práctica hay unas relaciones diplomáticas entre los dos países, no se llaman embajadas, se llaman oficinas de intereses, y el encargado de los Estados Unidos es realmente alguien que tiene un rango de embajador, y el encargado de Cuba en Estados Unidos es lo mismo. Es decir, es una cuestión nominal que yo creo que si hay un cambio, es un cambio que va a favorecer la imagen del gobierno cubano. Y eso es algo bastante grave en el sentido de que lo que están transmitiendo es la idea de que no tienen que hacer ningún cambio, que todo está hecho de manera tal que ya se puede tener negocios normales con ese país, que le manda armas a Corea del Norte y que continúa tratando de influir en los medios académicos, como declaró el FBI hace poco, que había que tener cuidado con el espionaje cubano porque estaba permanentemente acosando a los profesores universitarios norteamericanos para tratar de convertirlos en agentes de influencia. Es decir, hay que olvidarse de todo eso y sencillamente tratar al gobierno cubano como si fuera un gobierno normal, como si fuera el gobierno de Costa Rica o como si fuera el gobierno de Panamá, y eso no es verdad. Es decir, es un gobierno sistemáticamente dedicado a perjudicar los intereses de los Estados Unidos, al extremo de que el Departamento de Estado lo mantiene en una lista de sponsors del terrorismo desde hace muchísimos años. Pero el artículo pide que lo saquen de la lista, que es, digamos, la última pero el problema campaña es que hay desde La Habana. Claro, esa campaña existe, pero el problema es que eso no es una cuestión subjetiva. Es decir, son sponsors del terrorismo. ¿Por qué? Bueno, porque le acaban de ocupar un barco lleno de armas que iba rumbo a Corea del Norte. Ese barco se lo ocupan en Panamá, y otra de las cosas que trata el artículo y que se está hablando, y ya estamos a las puertas de la cumbre de las Américas, es que Panamá ha invitado a Cuba y piensan crear un nuevo... no un escándalo. Ellos lo que hacen es crear a través de los presidentes una presión, aislar a Estados Unidos, curiosamente como hicieron en Trinidad y Tobago, que es la primera cumbre a la que asiste Obama. Mi pregunta es, ¿no es una incoherencia por parte de Panamá esto? Bueno, Panamá es el portavoz de una opinión mayoritaria entre los países latinoamericanos, que en la cumbre de Cartagena decidieron
que Cuba efectivamente no sería invitada, pero que en la próxima cumbre tenía que ser invitada. Es decir, Panamá, el gobierno de Panamá no tiene ninguna vocación procomunista ni totalitaria, ni mucho menos, y no quisiera invitar a Cuba, pero si todos los países le están diciendo eso y ninguno se atreve a decirle lo contrario, porque no se trata de que los chavistas y el grupo del ALBA le pida a Panamá, sino que ni México, ni Perú, ni Chile, ni ninguno de los países que no forman parte de ese universo le dicen lo contrario. Entonces Panamá, que es un pequeño país, hace lo que finalmente tiene que hacer, es que convertirse en el portavoz de una medida que yo creo que a ellos no los hace nada felices. Osmin, ¿tú crees que Panamá podría haber a lo mejor, dice Carlos que no le quedaba otro remedio, pero otra opción en sus manos que no hacerse eco de todo esto? No, yo creo que no. Yo creo que ellos responden a una opinión que es mayoritaria. No creo que sea una iniciativa de Panamá. Sin duda hace lucir mal al gobierno panameño y haría lucirme mal al gobierno de los Estados Unidos si el presidente Obama decide sentarse junto a Raúl Castro en la cumbre, porque sería legitimar a un gobierno que es dictatorial, hay que llamarlo por su nombre. Yo creo que Cuba... ¿Tú crees que Obama asista si Cuba asiste y al revés? ¿Cuba asistiría? ¿O es todo una...? Es difícil de responder esa pregunta. El presidente prometió, saliendo en un momentico del tema, tomar una acción en el caso de la reforma migratoria y ha cambiado de opinión en 2 ocasiones. Así que no sabemos. De aquí a que ocurra la cumbre, el presidente puede tomar 2 decisiones distintas. Y puede haber un gobierno diferente en Brasil. Y puede haber un gobierno diferente en Brasil. Incluso en Uruguay, y eso puede cambiar un poco la ecuación, porque ya no... Brasil es un país que ha conspirado a favor del chavismo y del gobierno cubano. Son más de lo que la gente se imagina. Mucho más. Son cómplices en el foro de Sao Paulo y son... Además hay una relación muy estrecha en la vida entre Lula da Silva y Fidel Castro, y la sigue habiendo de una manera menos notable, pero la sigue habiendo entre Dilma Rousseff y Fidel Castro. Durante todo el siglo XX se le censuró a los Estados Unidos que tuviera buenas relaciones con las dictaduras de derecha. Y ahora se le censura porque no tiene buenas relaciones con la dictadura comunista. Entonces ahí la gran incoherencia y la gran hipocresía es de los gobiernos latinoamericanos, que están realmente haciendo lo que los Estados Unidos hacía en el siglo XX, que era tener buenas relaciones con la dictadura de Trujillo, con la dictadura de Somoza. Ahora ellos todos tienen buenas relaciones, no todos, pero la mayor parte tiene buenas relaciones con el gobierno cubano. Eso evidentemente es una terrible hipocresía, y yo creo que Estados Unidos haría muy bien en sostener una posición de principios. Y no de conveniencias. Y no de conveniencias. Se puede decir, bueno, pero Estados Unidos es también hipócrita porque tiene buenas relaciones con China y no las tiene con Cuba. Es verdad. Pero es peor ser cínico que hipócrita. El hipócrita es alguien que se ve obligado a hacer algo que realmente no le gusta, pero por diversas razones tiene que hacerlo y tiene que adoptar una posición que es contraria a sus principios. El cínico es alguien que no tiene ningún principio, que eso es lo que estamos viendo en América Latina. El cínico es alguien que sencillamente le da exactamente lo mismo lo que sucede. Y yo creo que desde el punto de vista de la estructura de valores es mucho peor ser cínico que ser hipócrita. ¿Por qué esa actitud? Retomando el tema anterior, yo creo que Cuba sabe perfectamente que desde el punto de vista legislativo es imposible levantar el embargo. No va a pasar. Pero Cuba está jugando a erosionar el embargo. Décadas atrás Cuba no tenía ningún interés en el levantamiento del embargo, porque el embargo era la gran justificación para todos los males que provienen de las malas políticas económicas de Fidel Castro y ahora de las medias tintas de Raúl Castro. Yo creo que en este momento están jugando a erosionar el embargo, están tratando de encontrar grietas, están tratando de conseguir el dinero que necesita tan desesperadamente el gobierno cubano. Citándolo a usted, hace algún tiempo dijo que Fidel Castro le brindaba a los cubanos en el desayuno, el almuerzo y la comida política, ideología. Raúl Castro tiene otra receta. Raúl Castro necesita dinero para poner una magra ración de alimentos en las mesas de los cubanos. Y yo creo que por ahí es que va el interés de Cuba. Algunos creen que
si se erosiona el embargo, o sea, se logra abrirle agujeros de carácter económico, pero que permanezca, es lo ideal para Cuba, porque continúa como arma de combate ideológica y sin embargo podrían tener acceso a los créditos. O sea, esa es una posición intermedia bastante peligrosa. Yo tengo una curiosidad en cuanto, porque tú has respondido en el New York Times, ¿no? ¿El New York Times te pide el artículo? Sí, no, claro, ellos me piden el artículo, incluso yo no conocía el editorial del... El original. El original, yo no sabía, sabía que iban a escribir algo, pero no sabía nada y... O sea, no te enseñan, no es después que sale publicado el original. No, ellos me dicen, mira, queremos establecer una especie de foro de debate en torno a una pregunta, es si ya Estados Unidos debe restablecer relaciones completas con Cuba. Y entonces convocan a 7 personas, 3 que nos oponemos y 4 que favorecen esa posición. Y es así como, y además nos limitan a 300 palabras. Esto no salió en el palabras. papel escrito, nada de esto, ¿no? Esto, porque según lo que leí, según como lo menciona Fidel, es que salió en la... No, es que son 2 cosas distintas. Una cosa es el editorial del New York Times y otra cosa es el foro de debates en torno al mismo tema. O sea, esto no es un editorial del New York Times. No. Es en el Internet. Yo creo que no salió en papel, no lo sé. Yo no tengo la certeza. Dice Fidel que no, que salió en la respuesta de él o en lo que publica, dice que es solamente en el Internet. Ricardo Bravo, que es un periodista bastante reconocido acá, había señalado que es un colombiano que vivió aquí, el que escribe literalmente el editorial y que aunque no está firmado de alguna manera. Sí, debe ser colombiano porque creo que es apellido Londoño. No se puede llamar uno Londoño y no ser colombiano. Que dice que es como bueno, hay Londoño en Venezuela también. Sí, que es como la estrella naciente del periodismo inglés, en el hispano, qué sé yo. Digamos que mucha gente tiene esa posición. Yo pienso que es mayoritaria la gente que tiene esa posición, es decir, la gente que piensa que, fuera de la comunidad cubana, que piensa que el embargo debe levantarse, que piensa que debe haber buenas relaciones con... Porque tienen una manera muy sencilla y muy simple de ver el asunto, y entonces responden a esa simplicidad. Pero... No, pero además, la idea de el embargo ha fracasado, es que el embargo no está ahí para tumbar al gobierno de Castro. El embargo está ahí como una respuesta legítima a la confiscación de las propiedades no compensadas por la misma gente que estaba en el poder. Y además, si uno le hace caso, tú, Osmín, conoces muy bien ese tema, pero si uno le hace caso al propio gobierno cubano, el embargo les ha hecho mucho daño en el terreno económico, lo cual es positivo porque eso los ha obligado a abrir la mano. Claro. Es decir, si ellos... El mismo artículo dice que por las medidas económicas ellos se han visto obligados a hacer reformas. Bueno, por lo tanto... Se contradice totalmente. Claro. Vamos a ir a una pausa con el permiso de ustedes y cuando regresemos vamos a cambiar de tema. ¿Por qué los salvajes del Estado Islámico muestran su depravación moral al mundo, sobre todo en Internet? ¿Por qué por estos días YouTube destila sangre? Una noche de lujo, repetimos aquí en El Espejo. Our nations agree that ISIL poses a significant threat to the people of Iraq and Syria. It poses a threat to surrounding countries. And because of the numbers of foreign fighters that are being attracted and the chaos that ISIL is creating in the region, ultimately it'll pose a threat beyond the Middle East, including to the United States, Europe, and far-flung countries like Australia that have already seen terrorist networks trying to infiltrate and impact population centers on the other side of the world. Este programa es presentado por Saudis Toyota y Sedanos